Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Estamos como cada jueves en un diálogo de la sociedad, los temas sociales, los temas del mundo con la educación. Y entre ellos, pues, hay un tema importante que tiene que ver con la identidad, con la educación y la identidad. Y para esto vamos a toparlo desde un libro, desde una novela que es muy interesante y que acerca estos temas. La novela es Donde el sol pierde su reino, de Adolfo Macías Huerta. La educación moldea la identidad de un individuo. No será el mismo el individuo que ha estudiado 6, 7, 8 años, digamos, de derecho, que aquel que ha estudiado, digamos, danza. Esta noche conversaremos con el escritor Adolfo Macías sobre las posibilidades que tiene la educación en la identidad de las personas desde su última novela, les decía, Donde el sol pierde su reino. Allí, Carlos, el personaje, se va construyendo en la danza y aplaca dolores pasados, pero también una adicción, batallando otros matices de esa joven identidad que se construye. ¿Quién es Adolfo Macías Huerta? Es psicoterapeuta. Su infancia la vivió en Guayaquil, su ciudad natal, y en el México Distrito Federal. Finaliza sus estudios primarios en Quito, ciudad de la que tanto él como su madre se enamoran. Sus estudios universitarios los realiza en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en filosofía, donde comienza a leer novela clásica, inglesa y alemana. Y él mismo ingresa en el género de la novela en el año 2001 con Laberinto junto al mar. Con su cuarta novela, El grito del hada, gana el premio Joaquín Gallegos Lara y en 2013 Pensión Babilonia es galardonada como mejor novela por el Sistema de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura del Ecuador. Y ahora mismo presenta su última novela junto a Editorial Planeta, Donde el sol pierde su reino. Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, un gusto. Gracias, Alexis, qué gusto estar aquí en Voz Andina. En Radio Voz Andina con Adolfo Macías Huerta, directamente qué es la identidad de un individuo y cómo se forma. Tú tienes una formación de filósofo, de psicoterapeuta, de escritor, y la identidad pues a la vez es un concepto que trasluce diversas perspectivas, desde la antropología, la psicología, etc. ¿Qué es la identidad de un individuo y cómo se forma? Creo que podría vérsele como un iceberg, como una dualidad, ¿no? Hay una identidad dada, ¿no? Por tu experiencia de vida, lo que la sociedad depositó en ti, a través del idioma, las costumbres de tu clase social, de tu grupo familiar. Hay allí algo que simplemente tú como niño eres el depositario de todo eso. En cierta forma, eres lo que la vida y el mundo y la sociedad en la que naciste hizo de ti. Y luego poco a poco vas siendo lo que haces con lo que hicieron de ti, ¿no? Y vas tomando ciertas decisiones y empiezas a preguntarte, ¿no? En un momento dado, y esto generalmente es en la adolescencia, cuando sucede, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde agarro? ¿No? Y entonces, en ese momento la identidad se presenta o es experimentada como llamémoslo, un agujero en el ser, como un no ser, como algo que todavía no soy y que necesito descubrir, ¿no? Entonces, esta es la dinámica del deseo que nace de ese vacío de identidad que nos configura como sujetos de un deseo de ser, que va ahí por el mundo, este ser deseante, ¿no? Haciendo cosas con su vida, experimentando, ¿no? Hasta ir descubriendo esto que podríamos decir, su lugar en el mundo, cierto lugar en el que puede establecerse y de alguna manera de nuevo como cristalizarse, como si fuera alguien en un momento dado. Pero eso no dura mucho. Luego otra vez viene el vacío, viene la pérdida, la búsqueda de identidad, vienen las crisis y los cambios de la edad también, el tiempo, las fases de la vida, y se remueve, ¿no? De nuevo como sujeto de deseo, sigue abierto a lo posible, sigue sin terminar de ser y siendo en cada paso, ¿no? Esa es la forma en que yo lo veo, esta dinámica. ¿Y cuándo termina? ¿No termina nunca? ¿Vamos forjando nuestra identidad hasta morirnos o
o hay como rasgos más sólidos en cierto determinado tiempo o no? Creo que viendo a las personas bien viejitas que se están muriendo en enfermedades terminales, por la experiencia que tengo con estas señoras y señores que ya están demasiado cerca de la muerte y sus experiencias son completamente diversas respecto a la identidad. Hay personas que están satisfechas, por así decirlo, con lo vivido, han de alguna manera se han atrevido a hacer, a buscar, se han arriesgado, han fallado, han encontrado y de alguna manera han sacado su potencial para amar, para hacer, para construir, han peleado por lo que creían o sentían. Y estas personas generalmente cierran una historia y sienten que ya están listos para irse. Ya fue, dicen algunos, ya fue, ya fue, ya está, mi vida ya está dada, ya no esperan más de la vida, ya fue, hay una aceptación serena del morir que parece reflejar una historia cerrada, que parece decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y estoy bien con lo que he sido y con lo que he hecho. Entonces, hay este morir en paz de la persona que siente que su vida cerró, como una historia cerrada, como que dices, yo ya le puse punto final y estoy bien con mi obra, ¿no? Digamos, y a otras personas que no. Siguen en el agujero, siguen en la desesperación, en el vacío, sintiendo que su vida ha sido una vida en la que una no vida, una vida incumplida, una vida insatisfecha, una vida en la que se ha vivido lo que los otros depositaron en ellos sin ninguna autenticidad, en la que no se jugaron por nada que sentían o intuían como valioso, un asimilarse al deseo del otro y en ese sentido vivir en el resentimiento y en la pérdida, ¿no? Y entonces cuando esa persona llega cerca de morir, no está contenta para nada, tiene terror, pánico de la muerte, se aferra a la vida con desesperación, pero a una vida que no es gozosa. Curiosamente, no puede morir porque está insatisfecho, porque no vivió. Esa paradoja, ¿no? Del que se apega a la vida es el que menos vida tuvo y el que la suelta es el que más vida tuvo. Es lo que yo puedo como ver, ¿no? Y eso creo que nos dice muchísimo respecto a lo que preguntas. Interesante, sin duda, pero tú dices, cuando ya te acercas a la muerte en los dos casos, pero puede darse que sin acercarte a la muerte llegas un día y dices, listo, me sé lo que soy, estoy asumido, qué sé yo, pude ser mejor, pero estoy asumido sin que te llegue la muerte, digamos, teniendo todavía vida. Creo que muchas personas experimentan eso, con envidia de mi parte a veces, debo confesar. Yo he experimentado a ratos, creo, ese estado. Y luego se me va. Y luego se me va y otra vez me siento incompleto y otra vez es como que me faltara el mismo oficio de escritor, es como escribí, estoy satisfecho, creo que he hecho un buen trabajo y siento como cierta tranquilidad y plenitud, incluso podría decir, bueno, lo hice, ¿no? Y estoy bien, estoy contento, ¿no? Y luego se me va. Luego vuelvo a decir, no, esto no es exactamente, esto podría ser mejor, creo que hay algo más dentro de mí, creo que no es tan bueno como en un momento me pareció. Y luego de golpe viene la alarma. Quiero escribir, necesito escribir. Esto no es suficiente, esto no refleja todo mi potencial ni lo que yo podría hacer. Y entonces me movilizo de nuevo y de nuevo vuelve la sensación de insatisfacción, de carencia, de que falta algo. Y otra vez vuelvo, ¿no? Y eso pasa con los escritores, ¿no? Es como que se entregan profundamente a su trabajo y en un momento dado hay una experiencia de satisfacción y luego se distancian de la obra y hay un momento, el momento más triste en el cual ves la obra y la ves como un objeto lleno de un libro lleno de palabras y frases, una historia más cualquiera en el mar inmenso de las historias que se desvanecen en el tiempo y que podría tranquilamente no existir. Y entonces ves este objeto y te sientes vacío e insatisfecho. Abres por cualquier página y tú dices, ¿qué es esto? Así, en ese momento es como, ya no hay satisfacción. Obviamente, en ese estado tú no puedes leer lo que has escrito, porque ya no eres el lector virgen de la obra que puede apreciar la belleza de la escritura, conmoverse, dejarse llevar por esa ensoñación y hacer que la obra viva. Para ti ya la obra está muerta. Entonces ya no te conmueve, ya no te maravilla. Y entonces entras en una especie en una mirada depresiva sobre tu propio trabajo. Creo que todos los escritores han experimentado ese día fatal en que dicen, necesito seguir escribiendo hasta hacer algo que valga la pena.
Ya no importa, ya no es capaz de valorar lo que hizo y necesita ir por más. Sin duda, entonces, el escribir, en tu caso, en el caso de la gente que escribe, de los que escribimos, es de ese factor que te saca del agujero que planteas y quizás te lo vuelve a traer, pero con crecimiento, si es que cabe, ¿no? Y en todo esto, pues en la identidad, pues estamos hablando de qué es educación e identidad del programa. ¿Y qué rol cumple la educación en la formación de la identidad de un individuo? Es quizás en la introducción que hacía, digo, se me ocurría, pero tú eres el psicoterapeuta quizás, de que si te educas de una manera, escoges un proceso formativo e informativo, que es la educación, y te moldeas. ¿Qué rol cumple? ¿Cumple un rol importante? Quizás no tanto. Yo creo que un rol importantísimo, para bien y para mal, ¿no? O sea, en los dos aspectos, ¿no? Pero tiene un rol importantísimo, ¿no? O sea, hay como que estamos sujetos a diferentes formas de educación. Hay una educación familiar, nos educan nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos en el trato que nos van dando, por la forma en que nos nombran, nos tratan y hablan de nosotros, y los gestos que hacen frente a nuestras acciones nos van significando, diciéndonos quiénes somos. Y ahí nos vamos descubriendo, son como un espejo en el que comenzamos a identificarnos y a saber quién somos. Entonces esa educación en principio es vital, sucede, es parte de la vida y de las relaciones humanas, ¿no? Y luego viene esta otra educación cuando nos botan. Para mí la experiencia fue, me arrojaron en el mundo educativo, me arrojaron en una escuela, ¿no? Y era un medio completamente ajeno y extraño que yo experimentaba como algo hostil, en el que poco a poco me fui familiarizando, pero es un mundo que también te poseía mucho de sumisión a la norma, al cumplir con lo que hay que cumplir, a leer lo que hay que leer, a hacer lo que hay que hacer, y en ese sentido yo le veo muy como desde una perspectiva así de Foucault, como un campo de entrenamiento en el cual se procura, se disminuye la espontaneidad del sujeto y queda sujeto digamos, a las necesidades institucionales del Estado, y en ese sentido se produce una especie de neurosis, una especie de pérdida. Hay una pérdida, yo creo, de autenticidad en la educación. El sujeto pierde autenticidad y gana herramienta, ¿no? Gana ciertas herramientas y relaciones para existir en el mundo, pero se aliena en cierto momento, se vuelve un proceso alienante, yo creo, la educación, y después le toca volver a encontrarse a sí mismo dentro de esa camisa que le ponen y preguntarse cómo la lleva con algo de autenticidad y dignidad, y quién es él y cómo quiere llevar puesta esa camisa de abogado, de profesor, de lo que sea que haya terminado por ser, y que siempre va a ser algo que la sociedad le ofrece, un rol. Los roles están en la sociedad, no es que yo los invento, ¿no? Yo no me inventé ser profesor. Está el rol y yo, bueno, esa fue la camisa que me puse, digamos, estaba ahí, en el stock social, ¿no? Y por mis cualidades, estímulos, experiencias vitales, terminé por identificarme con eso era lo que mejor se me acomodaba, y terminé en este proceso, por adoptar ese rol, y luego ahí me toca otra vez reidentificarme, volver en ese proceso alienante de pérdida de identidad y de espontaneidad a redescubrirme al interior, ¿no? Con esa camisa puesta, llevarla de la única manera en que yo podría llevarla y ningún otro ser humano. Y ahí vamos como tratando de recuperar esa individualidad, ¿no? La individualidad que nos moldea, digamos, que nos hace distintos al otro, pero que también nos inscribe dentro de un entorno con el otro, ¿no? Claro. ¿Cierto? Entonces, ese proceso, tú ves en ese proceso que la sociedad, me decías, moldea, la educación puede apoyar fuertemente o más bien desde la institución educativa, más bien tratar de aplastar, es como una resistencia. Ajá. ¿Cómo lo ves? Creo que esa es precisamente la pelea de los pedagogos por tener una educación más libre, en donde hay una relación personal con el alumno, en la que el alumno sea alguien para alguien, ¿no?
y se tengan estas consideraciones personales hacia el talento, las necesidades, la singularidad de cada ser humano, dejándole cierto molde flexible de investigación, de experiencia. Y hay colegios que, digamos, lamentablemente esto es todavía un sueño de la educación que se cumple de manera relativa en muy pocos espacios todavía. Yo creo que sigue primando el modelo antiguo, ¿no? de adoctrinamiento y sometimiento y disciplina, aunque ha avanzado la educación, está lejos todavía de ser lo que debería a criterio ser, ¿no? Sí, de hecho, el pedagogo, tú nombraste esa palabra, el pedagogo y su relación, pero viene la institución. Y al pedagogo y al estudiante. El pedagogo también lo aplasta. Claro, también, la institución. Dice, a ver, basta de estar ahí jugando usted todo el día hacer con lo que los le dé la gana. chicos, no puede hacer lo que le da la gana, tiene que cumplir un currículo. Ajá. Tenga la bondad y Ajá. a cumplir el currículo. Uh-huh. Queridos amigos, queridas amigas, estamos en este diálogo con el escritor Adolfo Macías Huerta en el programa de hoy. Educación e identidad vinculadas desde esta novela, esta temática tan importante. Y bueno, entrando en tu novela, ¿de qué trata Donde el sol pierde su reino? Desde su autor, y claro, sin ser muy spoiler, bueno, si quieres serlo ya no sé, ¿no? Pero la idea es que la gente también disfrute de tu novela. Ok, sí, bueno, el tema sería el deseo, a mi manera de ver, ¿no? El protagonista de la novela. Sucede en una edad en donde hay esta pulsión de hacer algo con tu vida, y en este caso una pasión, la pasión de bailar, la ilusión de bailar, esta cosa que uno a los 15, 16 años, cuando descubre algo potente que lo moviliza y lo identifica, se convierte en una obsesión para todo hombre joven, ¿no? Y es este personaje que en su fascinación, en su descubrimiento de la danza, se encuentra completamente, se siente completamente libre, ¿no? Y experimenta un éxtasis, ¿no? Y esto de aquí, al mismo tiempo, viene acompañado con una especie por una personalidad más o menos exhibicionista, histriónica, juguetona, que desbarranca de pronto, sin saberlo cómo, en la adicción a las drogas. Y es entonces donde el personaje se complejiza y comenzamos a entender que él no puede detenerse en la medida, no tiene mesura. Eso es lo importante aquí, entender cómo una persona que tiene cierto placer lo quiere absolutamente todo y no puede entender la mesura, no puede hacer contacto y retirarse, no puede, como quien dice, tener el placer suficiente, porque no hay suficiencia en él, no hay capacidad de suficiencia, y entonces hay una especie de transgresión que se cumple, que vendría a ser la adicción como ese plus de placer que no se puede tener. Y que en ese momento, en esta falta de mesura, este ser lo que hace es como la hibris, no va a terminar en la catástrofe, solamente puede acabar castigado por los dioses, solo puede acabar en la desgracia. Y es ahí donde se plantea el por qué hace eso. Es como cuando uno le encuentra a un amigo y le dice, oye, ¿por qué te haces eso? Oye, ¿por qué tienes todo? ¿Por qué? ¿Por qué te haces esto? Así, te metes y haces, y acaba todo mal y estás destruido y todo? O sea, para, loco, le dice, ¿por qué te haces eso? Le pregunta así, como si él pudiera responder. No puede responder, no lo sabe, no sabe por qué se hace eso, no sabe cómo acabó, ¿por qué no paras? No lo sabe, es imposible que te responda, porque es una compulsión, porque es algo que proviene de su inconsciente. Freudianamente tiene un super yo que no trabaja mucho. Parece. Vendría a ser claro, o sea, no se ha instalado, no ha cerrado una fase de la configuración de su identidad y por lo tanto no ha cedido a la ley del padre, por así decirlo, y está, digamos, en ese sentido completamente desregulado, está en falta, como diría Lacan, ¿no? Está en carencia, y esta carencia lo lleva a la transgresión, lo lleva a perder el límite de la prudencia y a hacer cosas que terminan por volverse en contra del mismo de una manera destructiva. Y entonces es ahí donde la novela comienza a dialogar con el pasado y la infancia del personaje, y comienza a introducirse la historia de su infancia, en la que tiene su madre desaparecida,
y su abuela le lleva a la Plaza Grande con una foto, un cartel con el rostro de su madre y una serie de demandas frente a Carondelet, en donde lleva al niño y la abuela habla con una bocina y él es este niño chico que está ahí siempre cargando los carteles a la abuela frente a su madre desaparecida, y regresan a la casa y la abuela es una abuela tiránica, súper rígida, intensa, un poco loca, así, ¿no? O sea que, y violenta y fría, terriblemente fría y dura. Y entonces el niño como que, el niño vive en este sentido una especie de orfandad. Doble. Por la madre y y al mismo tiempo una carencia de afecto, y en su enorme vitalidad él termina por encontrar, en fugarse de la casa, andar por la calle, en beber y en la danza, termina encontrando una manera de vivir, de identificarse con algo que haga que la vida sea vivible y que sea maravillosa y siente intensa. Y cuando surge ese sentimiento, surge en medio de la oscuridad, es como es una luz que aparece en la oscuridad, este sentimiento y esta pasión tan hermosa surgen desde un fondo de carencia tan profundo que se vuelven devastadoramente intensos y atractivos para él, ¿no? Y entonces comenzamos a dialogar y a contar la historia de la relación del niño con la abuela, y luego la historia de la abuela misma y la desaparición de la madre. Y entonces eso va dando como al lector una perspectiva que le permite ir entendiendo al personaje, y luego el personaje mismo está en una relación de pareja. Obviamente la relación de pareja se termina, no es sostenible, y ahí entra en una crisis, y lo único que ama, que es la danza, está a punto de perderlo, porque su tutor, el padre que no tiene, que es el maestro de danza, él lo censura, le cae encima, es como la voz del padre, es como, se acabó, este es tu límite, hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces llega a un estado de crisis, y en ese estado de crisis el padre de su novia, que había sido un adicto en épocas de juventud, lo agarra, lo trepa en un auto y se lo lleva a Nenegalito, a un lugar en el campo donde hay un centro de recuperación, donde hay un señor alemán que ha hecho unas cabañas y está con algunos adictos que llegan allí, que los pone a trabajar en el campo. Y entonces ahí viene la abstinencia, la confrontación consigo mismo, la explosión de ira, la crisis, el quebrantamiento y el descubrimiento de su dolor. Es decir, se hace cargo de su dolor, y entonces al hacerse cargo de su dolor se vuelve adulto. Por un instante se vuelve adulto, es decir, adquiere la medida, porque para ser adulto es tener medida. Eso es una cosa que marca el poder ser adulto, es tengo una medida y la reconozco, la acepto. Tengo un límite y lo acepto. Y esta aceptación del límite es el crecimiento. Entonces él sale desde ahí y trata de reconstruir su vida con algunas recaídas. Y luego trata de levantar su primera obra de arte, que es su primera coreografía. Y lo hace. Y en esa coreografía lo que hace es hilvanar, expresar y descargar toda la vivencia que él ha tenido de su mundo interno en una obra de arte que él decide poner en escena, la metamorfosis de Kafka, pero en una obra de danza. Pero entonces esa obra de danza y esa metamorfosis es su propia metamorfosis de haberse convertido en un enorme gusano, en un enorme insecto, que es en lo que en efecto, cuando él está en su peor noche, que es cuando prueba una droga experimental, él se transforma en una especie de reptil, ¿no? Y entonces él conoce la experiencia a través de la psicosis de esta droga poderosísima que él prueba, que es una droga que me permito inventar en la novela, ¿no? Una droga extrema, ¿no? No existe. Que no existe. Y le pongo un nombre y todo, pero en ese extremo, él de alguna manera cuando lee en este sitio de recuperación, porque él no es un hombre que lee, él es un hombre que baila, pero por primera vez lee, porque les obligan a leer libros en ese lugar, ¿no? Y tienen unos pocos libros, uno de ellos es La Metamorfosis, y cuando lee eso, él dice, este soy yo. Y entonces se queda obsesionado con esta historia y luego la convierte en una coreografía, ¿no? Escucharon, queridos amigos y queridas amigas, Donde el sol pierde su reino, un entramado, como ustedes ven, una historia dura, una historia también de esperanza, si es que queremos verla así. Sí, sí. Pero de este tema tan fuerte que es, o sea, ahí lo que mencionas es importante, de que es la afectividad o la falta de afectividad la que te conduce a las drogas. Es una teoría que, bueno, la he leído yo alguna vez, de que quizás se cura con afectividad esto, y lo otro es también esa
esa imposibilidad de hacerte cargo de cosas, ¿no? De cómo superar los problemas que tienes y pues ya más bien los evado, ¿no? Sería por ahí las perspectivas, ¿no? Sí, yo lo veo por ahí, ¿no? También es como hay algo con lo que puedo lidiar, algo con lo que no puedo lidiar y no estoy solo en el mundo y necesito del otro también para caer, para subir, para recuperarme, y la afectividad es inherente al ser humano no está solo, por así decirlo, nos arruinamos en la relación y nos recuperamos en la relación. Entonces somos un ser para el otro y con el otro. Y entonces en ese sentido la recuperación es un asunto de interés y de afectividad social. Entonces por eso es tan importante la recuperación como una apertura hacia el otro desde el dolor en el que yo me reconozco en crisis y necesitado de apoyo. Y entonces puedo confiar en un otro que está ahí en ese momento en que estoy caído para mí. Y entonces recupero mi humanidad con el afecto del otro, ¿no? O sea, me hago digno de amor, yo que no lo tuve. Así, entonces ahí comienza algo que es conmovedor, que es comenzar a creer de nuevo en la posibilidad de ser humano y de que el ser humano sea algo que vale la pena, que merezca existir, por así decirlo, ¿no? Y el proceso contrario de hacer un otro a una cosa, que es la droga, ¿no? Ajá, ajá. Pues ese es tu otro, ese es el otro, tu compañía, tu apoyo, tu solaz. Y lo otro importante es esto de recrear la creatividad. O sea, de todo eso, pues Carlos genera un proceso creativo, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Eso ocurre todo el tiempo. En ¿no? muchos artistas. Borges dice eso, o sea, dice, el artista no es un hombre que tenga una buena ni una maravillosa vida, es un hombre que se cae, que se avergüenza, es un sujeto de inhibiciones, de miedos, pequeñas cobardías. Todo eso habita dentro de nosotros. La diferencia es que el artista pone todo eso en su obra. Es esa persona que es capaz de convertir eso de lo que no se habla en algo de lo que sí se habla y lo convierte en obra de arte, ¿no? Toda escritura es un dolor. Nace de un dolor, decía Foucault. Sí. Y hay varios personajes en donde el sol pierde su reino. Está Carlos, el bailarín. Pero también está el maestro Puma, ¿no? Que es el que ya nos dijiste que le pone límites. Magdalena, que trabaja en la compañía, es la contadora, es su compañera también. Pedro, el poeta, que por cierto recuerda a un amigo poeta llamado Pedro de esta ciudad, que quizás lo conociste. Al leerlo era el Pedro Moreno, concretamente, ¿no es cierto? Sí, el Pedro Moreno, Dalila y varios personajes. ¿De qué manera tú ves esta construcción? Bueno, al construir los personajes literariamente dices, como el caso, Pedro Moreno es de él, estás puesto. Pero ¿de qué habrán otros que tenías como vinculaciones? Pero ya en la construcción de la novela, ¿de qué manera crees que desde sus procesos formativos, educativos, ellos van construyendo sus identidades en la novela? ¿Cómo van construyendo sus identidades los personajes? Sí, los personajes. Por ejemplo, Alejandro es un personaje, como tú dices, un maestro, un tipo que quizás superó muchas cosas, pero que también tiene una formación dancística, pero también una carga de procesos propios. Sí, yo creo que los personajes se adquieren una personalidad propia solo en la relación que tienen los unos con los otros. O sea, solo en la mala literatura uno le da una identidad al personaje de manera explícita y explicativa. Tú no dices cómo es tu personaje. Quizás en el borrador lo detallas. A lo mejor tú lo sabes para ti mismo, pero puedes fracasar. Y tú dices, yo quiero que sea una persona rígida. Pero luego en su comportamiento no lo logra. Entonces no va a ser rígida por más que tú lo digas. El lector va a decir, pero me dijiste que era rígido, pero no lo siento tan rígido en su conducta. O sea, no me digas quién es, no me digas cómo es el personaje, ponlo en escena. Y en la escena, en su manera de actuar y reaccionar frente a la conducta del otro personaje, se van definiendo las personalidades y los roles de cada uno, ¿no?
Entonces creo que la materia del relato no son los personajes, sino sus interacciones. Creo que esa es la sustancia del relato, son las interacciones de los personajes. Porque en esas interacciones se define el rol y la personalidad de cada uno de ellos. Pero una Magdalena contadora influye algo en el desarrollo, su profesión de contadora, o quizás no pudo ser otra compañera de baile. ¿Influye o no? Influye definitivamente porque si el que ella sea compañera y tenga un rol de contadora frente a una artista que desprecia la contabilidad, hace que él acepte esta relación a regañadientes y al mismo tiempo que la desea y la quiere, la desprecia. Y esto genera una relación que permite experimentar en el personaje principal cierto complejo de superioridad, que está arraigado en el miedo a no ser nadie. Entonces todo eso tiene que suceder en el relato, y para eso, que Maggie sea contadora queda perfecto. Porque luego es ella la que se queda y la que lo ama y la que le da la oportunidad a él de quebrarse y recuperar el amor y de sanarse en cierta forma. Entonces, allí está, mira tú, ¿no? La persona a la que despreciabas termina siendo el único asidero que te quedó en el mundo finalmente en el momento de que te quebraste, ¿no? Entonces, no es casual que Maggie sea contadora. Precisamente esa era un poco el sentido de la pregunta, ¿no? Y también el sentido de algo bien real que ocurre en esta sociedad. Hay una valoración del doctor, del ingeniero, del militar, y un menosprecio del carpintero, del albañil, del contador, quizás, ¿no? Entonces, esos estereotipos que no tienen, primero no tienen que ver, y en el otro lado, desde las perspectivas de educación liberadora, la educación te plantea que tienes que desarrollar tanto tu intelecto como tu mano, y como tu capacidad para ser moldeador de la materia como moldeador de las ideas, ¿no? Entonces eso también un poco como subrayándolo aquí a partir de este menosprecio de Carlos hacia su compañera, hacia Magdalena. Esta es Donde el Sol pierde su reino, la novela de Adolfo Macías Huerta, en el programa de hoy, Educación e Identidad. Y justo te decía que, bueno, leí El Precipicio Portátil para Damas, que además cuando comentaba con mis amigos me dicen, qué buen nombre, Un Precipicio Portátil para Damas. Y veo diferencias con esta, ¿no? Tengo en la lista Las Niñas también, la tengo para leer. En esta historia, en Donde el Sol pierde su reino, así como en El Precipicio Portátil, reconozco personajes de la ciudad. De hecho, El Precipicio Portátil me pareció que es un personaje muy concreto, que es el sobrino de un querido amigo mío, ¿no es cierto? Y aquí también me has dicho Pedro Moreno, pero en Donde el Sol es más fenomenológico, o es solo una sombra, personajes que se toman y el resto fantasía. Casos conocemos, queridos amigos, talentosísimos, que son adictos en este quito artístico, intelectual, conventual, los hemos tenido. Pero esto es así, muy fenomenológico, ¿o no tanto? No tanto. Yo creo que hay como ciertos referentes. A mí me hace falta tener un referente externo, un referente interno, que serían como los dos pies sobre los que se levanta la fantasía, por así decirlo. Todo el argumento, en ambos casos, digamos, las historias son completamente ficticias. A mí no me inspiran las historias del mundo real. A mí me llaman la atención las personas, cómo son, cómo hablan, sus modos de ser. Entonces algo de eso a veces yo como que lo tomo, se queda en mí, me llama la atención poderosamente cierta manera de ser de alguien, ¿no? Es decir, qué atrevido este tipo, mira lo que es capaz de hacer cuando se pega un trago, y mira este otro no sé cuánto, vele a esta persona cómo se hace daño, ¿no? De tal o cual manera, ¿por qué será así? Y esto se me quedan a veces ciertas imágenes y conductas de personas y se van depositando en mi inconsciente, no es que tomo nota de eso.
Y en un momento dado, cuando comienzo a escribir y me planteo un personaje, tomo ese referente como un punto de partida que me permite creer en el personaje. O sea, yo necesito creer que mi personaje existe, que es real. Entonces, tengo a veces un referente externo, a veces, y necesito también uno interno, ¿no? Que haya algo de mí en el personaje, que tenga un referente respecto a cierto tipo de conducta que lo aleje de mí y que lo haga interesante para mí, porque si se parece demasiado a mí también lo pierdo, deja de ser objeto de interés. Y luego estos elementos se conjugan en un tercer ser que es en realidad el personaje, que es una ficción, ¿no? Que tiene su propia situación y su propia aventura, ¿no? Que ya sobrepasan la realidad. Entonces creo que toda ficción necesita un fundamento, ¿no? Que todo personaje ficticio, para ser creíble para el escritor, necesita un asidero dentro del cual el autor pueda reconocer algo que pueda identificar en su mundo interno como familiar, algo que le permita creer en este personaje, hacerlo real para sí mismo para que luego pueda ser real para el lector, ¿no? Esa es la manera en que lo veo. Una construcción, además de, en algún lado leía que un buen escritor tiene que ser un buen observador. Y de hecho tú has partido de eso. Uh-huh. Tú observas detalles que van, me imagino, después cuajando en la construcción que nos decía, ¿no? 3 espacios distintos y algo muy tuyo como autor que también traslucen los personajes. Pero es Quito, ¿no? Es todo Quito, este totalmente. Entorno Quito, igual que El Precipicio es Sí, Quito. es muy Quito, tanto de la una novela como la otra, ¿no? Siendo que la una es comedia y esta es drama. Claro, esta tiene... ¿Y las niñas un poco de qué trata? Las niñas es un libro de relatos, ¿no? Y en este caso trata de niñas. O sea, básicamente son dramas, relatos dramáticos que que tienen como trasfondo siempre a una niña. Entonces es la niña abandonada, es la niña deseada, es la niña maltratada, es la niña héroe, es la niña que sueña. Son diferentes formas de ser niña que están detrás de estas historias, ¿no? Siempre está la infancia como el fantasma de cada una de estas historias. Entonces son historias que aparentemente son distintas, que se entrelazan superficialmente unas con otras, porque por ahí un personaje de una historia aparece en la otra y la última historia es el cierre de la primera. Entonces se arma una especie como de mosaico en el libro de relatos que cierra como un todo, pero cuyo trasfondo es un fantasmático, es decir, las niñas nunca son las protagonistas del relato, sino que están allí como fantasma del relato todo el tiempo, ¿no? Volviendo a Donde el Sol pierde su reino, bueno, es Quito, sí. Pero ¿de dónde nace esta historia? De montones de cosas, el entorno, digamos, intelectual, artístico, como que es cercano. Al final nos terminamos conociendo. O sea, yo estoy seguro que soy amigo de tus amigos, etcétera, etcétera. Pero de todo eso, ¿de dónde nace esta historia así como tal? Nace un día muy concreto, ¿no? En el que yo, como parte de mi proceso terapéutico, estoy justo aprendiendo una técnica que se llama Sistema de la Familia Interna, y entonces estaba como feliz, ¿no? Leyendo estos libros, aprendiendo esta nueva técnica terapéutica que me pareció que me ayudaba mucho a trabajar con mis clientes, ¿no? Con los pacientes de psicoterapia. Este aprendizaje, este libro, pedía que el psicoterapeuta en formación realice ciertos ejercicios a lo largo del libro y te iba poniendo los ejercicios y tenías tú que hacer estos ejercicios para poder seguir con la lectura del libro y de los casos. Entonces, en medio de esto hubo un ejercicio que tenía que ver con la vergüenza. Entonces, en este ejercicio se planteaba un trabajo desde la descripción detallada, exhaustiva y detallada de los eventos de mi propia vida que me causaban vergüenza y que yo no le contaría a nadie. Pero tenía labor de escribirlos con el máximo de detalle posible y luego identificar a esa experiencia interna de vergüenza y observarla internamente, es decir, desde un sí mismo observador, acogerla y observar si podía yo relacionarme desde la compasión con esta parte interna que siente vergüenza.
Entonces Un ejercicio difícil. ese era el ejercicio. Difícil, sin Entonces duda. hice el ejercicio, pero quedó por escrito estas memorias de la vergüenza. Y luego dije, qué increíble, esto es tan fuerte, es un asidero demasiado fuerte como para construir una ficción, quiero hacerlo. Es decir, estas experiencias son referentes internos que me permitirían a mí darle una enorme fuerza vital a mi escritura y crear una ficción desde estos recuerdos. Me permitiría a mí escribir intensamente, es decir, volcarme a la creación con alma, vida y corazón, porque es algo que resuena poderosamente en mí y con lo que he trabajado muy profundamente. Entonces lo importante era empujar esto fuera de mi realidad, hacia la realidad de un personaje. Siempre la idea es que la ficción expresa de una manera universal y más profunda mi realidad que contar mi propia experiencia. Entonces la ficción surge como una manera de llevar esta experiencia mía de lo personal a lo transpersonal, a lo colectivo, que se vuelva una historia y un personaje que de alguna manera encarnen mi experiencia como una experiencia universal con la cual se puedan identificar un montón de otras personas. Y este personaje es el lugar de identificación para mí, pero también para los lectores. Este personaje tiene una vida muy diferente a la mía, pero le pasan cosas parecidas. Y siente y pasa por procesos parecidos a los míos, pero en él logro hacer que esta historia mía, que no es tan memorable, se vuelva memorable y maravillosa y estimulante para el lector. Es decir, creo una ficción que sea seductora para mí y para el lector, ¿no? Y en la que ya pueda poner todo lo mío, pero también pueda poner otras cosas que ya no viví yo. Es decir, sumar a esa historia una visión más colectiva sobre lo que es la adicción, la caída, la recuperación, el amor, el desamor, la búsqueda, la identidad, el deseo, ¿no? Entonces eso me permite a mí sumar cosas que traigo del mundo, que traigo de la imaginación, que traigo de la misma literatura y de otros libros y de otros personajes que me sedujeron. Entonces se produce esta síntesis, que es lo maravilloso en la literatura, en la creación, que es que se produce una síntesis entre lo real, lo irreal, la imaginación, el inconsciente, el consciente, la experiencia personal, la experiencia del otro. Y en todo eso se genera una síntesis imaginaria, en que es el personaje que lleva dentro de sí todo eso, ¿no? Muy interesante, es otro proceso, ¿no? Es un proceso que acabas así como nos contaste la construcción de los personajes, ahora nos cuentas esa construcción de un momento preciso, de un ejercicio muy fuerte. ¿Y qué tal si es que esas anotaciones fortísimas salen como tal? ¿O no? Yo creo que ya boté ese cuaderno a la basura. Yo siempre uso los cuadernos para escribir ideas, escribo partes. Estoy en la calle, se me ocurre, ahorita el capítulo tal, no, te escribo. Luego voy, paso limpio y cuando ya termino de escribir la novela, ese cuaderno, ¿dónde también estará? ¿No? Generalmente ya desaparecen. No los guardo, ¿no? Hay personas que guardan, tienen las cajas, pero desde que tienen 15 años y está todo ahí, 46, numerados los cuadernos, no, yo simplemente me sirven por el momento, me dejan de servir, a la basura, ¿no? ¿Cómo se moldea? Nos has contado un poco cómo se moldea hasta hacerse novela en Donde el Sol pierde su reino, pero ¿por qué un hombre también fantástico? ¿Por qué? ¿Cómo sale esto de Donde el Sol pierde su reino? ¿Cuál es el reino del Sol? ¿Cómo pierde su reino? Como te comentaba, el otro nombre me pareció fantástico a mis amigos cuando les comenté del Precipicio Portal. Este tiene una carga muy fuerte. ¿Cómo sale? ¿De dónde sale? En ese momento yo había leído justo un libro de Jung que se llama Símbolos en Transformación, que es un muy, muy, muy famoso libro de Jung, en el que básicamente se ocupa de la catábasis y anábasis, que es el proceso mitológico de muerte y resurrección, ¿no? Que generalmente es la muerte y la resurrección del grano de trigo, por ejemplo, de la semilla, ¿no? Que viaja a través de las estaciones, muere en el invierno y renace y florece y luego otra vez muere la planta y deposita la semilla, pero es sobre todo el viaje del sol. Entonces, el viaje del sol es el mito del solar, es el mito, según Jung, el mito de los mitos, es el mito que estructura toda la vida psíquica del ser humano, es el mito del viaje del sol.
El sol muere, se desangra en el oriente, entra en el submundo, enfrenta a la oscuridad y vence a la oscuridad, y entonces renace como sol invicto en el amanecer y vuelve a regenerar la posibilidad de la vida, ¿no? Y este es el viaje del héroe, es en esencia el viaje del sol. Entonces, este viaje del sol quiere decir que hay un momento en que el sol alcanza su apogeo, su máximo poder, y hay un momento en que el sol, después de morir, entra en la oscuridad y al submundo y está débil. Es cuando dicen el reino de los cielos padece fuerza, dice Cristo. Es decir, la fuerza divina está en crisis, llega a su momento de máxima debilidad y el mundo, por lo tanto, está en crisis. Amenaza con la desintegración. Eso lo sabían muy bien los pueblos primitivos, por ejemplo, los aztecas, cuando terminaba el año cósmico y entraban en un estado de dolor y eran 3 días que estaban fuera del calendario y tenían que estarlo para que el calendario se reajuste de nuevo al ciclo, y pasaban muchos años y no me acuerdo cuántos eran, pero eran varias décadas hasta que tenía que darse este fenómeno, que era el punto máximo de alejamiento del sol en la oscuridad, en el que podía no volver el sol. Ya el sol estaba en un lugar y estaba tan débil que podía simplemente morir y iba a ser la noche eterna. Esto es una fantasías cosmológicas que son profundamente arraigadas en todas las sociedades primitivas. Eso lo estudia Mircea Eliade también en el mito del eterno retorno y en la historia de las religiones, etc. Entonces, me pareció que eso era lo que le pasaba al personaje de la novela. Llegó a la noche de la que aparentemente ya no hay retorno. El punto en el que la luz flaquea y puede ya no volver, es ese punto de terror, en el que ya veo el abismo y ya no hay salvación para mí, en el que creo que ya no va a ser posible ninguna forma de salvación, ¿no? Ese es el lugar donde el sol pierde su reino. Uh-huh. Me recordaba el mito de los egipcios similar, ¿no? De Osiris, que baja y Isis lo toma de nuevo y lo revive, ¿no? Claro, es asesinado y luego se le vuelve a dar vida, entonces renace. Y Horus también. Ahí, que es como Cristo. Cristo es también que Cristo finalmente en el mito crístico, Cristo es Osiris. El Cristo y Osiris son una... La resurrección. La resurrección. Queridos amigos, queridas amigas, estamos llegando al final de esta conversación con Adolfo Macías Huerta, el autor de la novela Donde el sol pierde su reino, en esta jornada de hoy sobre educación e identidad. Antes de culminar este diálogo, Adolfo, algo que quisieras decir, algo que quisieras subrayar, algo que quisieras contar a nuestros radioescuchas, a todos nosotros. Nada más que ha sido un placer conversar contigo. Me encanta la entrevista, el dialogar contigo sobre literatura. Generalmente no es tan bueno el diálogo en las radios ni en la televisión. Te felicito por la manera de llevar tu programa. Y sí, recomendarles que lean la novela. Está en Librería Española si la quieren buscar. Lo más seguro es que la consigan en Librería Española, aunque está también en otras librerías. Eso nomás. Muchas gracias. El gusto también mío de conversar, de conocer a Adolfo Macías. Y no se pierdan Donde el sol pierde su reino. Queridos amigos, queridas amigas, estamos llegando al final de este conversatorio de educación de los jueves. Agradezco a ustedes por estar con nosotros cada semana acompañándonos a las 7:30 de la noche por Radio Voz Andina Internacional. Como siempre, gracias a Tito Chela, que nos organiza la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo. Nos vemos el próximo jueves. Salud y alegría. Buenas noches.